Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de otro personaje también de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, que tenemos un evangelio de él y es de Lucas. Es un evangelio que tiene 24 capítulos, así está dividido, y nos dice que Lucas fue un médico y fue discípulo de Pablo. Lucas no conoció a nuestro Señor Jesucristo, alcanzó a conocer a Pedro, al igual que a Juan Marcos y a Bernabé, pero fue a discípulo de Pablo, quien fue podríamos decir que su maestro, independientemente de que Lucas tenía su profesión de médico, pues él quiso aprender y conocer la doctrina de Cristo. No era judío, aunque por ahí hay unas teorías de que sí era judío, pero según la historia que tenemos, él nació en Antioquía. No se sabe exactamente cuándo nació, en qué año, por lo tanto, pues no sabemos la edad que tenía cuando andaba con Pablo. Pero según la historia nos menciona que su fallecimiento fue en el año 84 de la era cristiana. Su sepultura dicen que está en Grecia. Y bueno, pues vemos cómo Lucas acompañó a Pablo en varios de sus pasajes, viajes, lugares en donde predicaba Pablo. Pero también tenemos conocimiento que Lucas conoció a nuestra Santísima Madre María, quien fue la que le dio la información desde que nació nuestro Señor Jesucristo. Es más, desde antes, desde la Anunciación. Es el único evangelio que tenemos que nos menciona todo ese suceso de la Anunciación y del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de una forma muy explícita, porque sabemos que Lucas investigó bastante acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que no tenemos de los otros evangelios, porque Marcos empieza su explicación desde el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues teniendo este conocimiento, Lucas escribe, él, una personalidad con estudios, investigó, se informó y sí escribe él su evangelio en griego. Él no lo escribe en arameo porque él no era judío, como pudo haber sido escrito el evangelio de Juan y también el de Mateo. Bueno, debemos también de saber que Lucas no solamente escribió el evangelio, el tercer evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento, sino también escribió los Hechos de los Apóstoles. Y muchos dicen que es la continuación del evangelio. Y pues sí, nos da Lucas una serie de informaciones muy importantes que no se tienen en los otros evangelios. Y lo vamos a ir viendo ahorita para que ustedes lo tengan y puedan ustedes informarse, puedan leerlo, investigar y así tener un poquito más de conocimiento de lo que Lucas había hecho. Como les había yo dicho, María fue la informante a Lucas de todo lo que se nos menciona en este evangelio. Entonces podríamos decir que este evangelio de Lucas en realidad es el evangelio de nuestra Santísima Madre María, con el agiógrafo, o sea, el escritor Lucas. Y bueno, pues vamos a ver ciertas cosas importantes en este evangelio. Como les menciono, pues trae cosas inéditas y muy interesantes. Lucas estuvo con Pablo en Roma, viajó a Roma y estuvo naufragando con él, con Pablo,
cuando se estaba hundiendo la barca en donde ellos se trasladaban. Recuerden que anteriormente, pues, solamente para cruzar el mar no había aviones, todo lo hacían por barco y se tardaba mucho tiempo, no crean que era rápido, ¿no? Se tardaban bastante. Como les menciono, Lucas también conoció a Pedro, pero en realidad, al igual que Pablo, conocieron a Pedro, pero su situación era diferente, ya que cada uno tenía diferente forma de adoctrinar. Vemos que Pablo, ya después hablaremos bien de Pablo, pero vemos que Pablo, una de sus formatos o la situación en la que él evangeliza, pues es muy judaica, porque pues él era judío. Entonces nos damos cuenta que desafortunadamente, al no haber conocido a nuestro Señor Jesucristo y no tener bases de la doctrina de Cristo, al igual que Pedro sí conoció a nuestro Señor Jesucristo, estuvo 3 años con él, pues era distinta la forma de evangelizar a las demás gentes. Pedro, siendo judío y humilde e ignorante, educaba a la gente conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, Pablo educaba a la gente aplicándoles la doctrina de Cristo de una manera somera, pero su formato era judaico. De hecho, hay situaciones en las que pues tiene dificultad para decir si se circuncidaban las personas o ya no se iban a circuncidar. Esa era una de las situaciones problemáticas que Pablo tenía, porque pues era judío y había sido circuncidado, y a la nueva doctrina de Cristo no nos obligaba a que fuéramos circuncidados. Bueno, pues vamos a pasar a ir revisando el Evangelio de Lucas, porque es muy importante ir viendo Evangelio o capítulo por capítulo. Vemos que en el Evangelio de Lucas el ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Nadie lo anuncia, nadie lo dice. Y Lucas anuncia el nacimiento de cómo el ángel anuncia ese nacimiento de Juan el Bautista. A Zacarías, que era un servidor del templo, se lo anuncia y a su mujer de Zacarías. Y vemos entonces cómo esto no se anuncia en otro evangelio. También vemos que anuncia el ángel el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y la visita de María Santísima a su prima Isabel, que eso tampoco lo tenemos en otros evangelios. Y pues es lógico, porque quien se lo comentó a Lucas fue nuestra Santísima Madre. Entonces pues tenía que anotar, escribir perfectamente cómo se suscitaron las cosas. También tenemos unos himnos. Tenemos el himno de Magnífica. Lo pueden ustedes ver ahí en el capítulo número 1, en el versículo 48 y siguientes. Tenemos el canto a Zacarías, o el himno Benedictus, que así se le llama. Está en el versículo 67 del capítulo 1. Nos menciona el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que también lo menciona Mateo. Nos menciona que el ángel se le aparece a los pastores antes de que los pastores fueran a hacer la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otro himno, ya en el capítulo 2, en el versículo 21, que se llama el himno a Excelsis. Nos menciona aquí que Jesús es presentado en el templo. Estas cosas, como les acabo de mencionar, pues no nos los dicen los otros evangelios. ¿Por qué? Porque pues quien estaba informando todos estos sucesos a Lucas era nuestra Santísima Madre. Tenemos otro himno, el himno de Dimitis, que lo tenemos en el capítulo ahí mismo, en el capítulo número 2, en el versículo número 29. Que esos himnos pues no los tenemos en otros evangelios. Son 4 himnos, ahí los pueden ustedes leer,
los pueden disfrutar, porque dicen unas cosas muy importantes y hermosas. No las vamos aquí a repetir porque nos tardaríamos mucho y hay mucha información que analizar con respecto a Lucas. Estamos hablando de Lucas, ¿no? Y muchos dicen, bueno, ¿de dónde sacó toda la información Lucas? Bueno, pues ya lo sabemos, de nuestra Santísima Madre, porque la conoció y estuvo con ella. Y aparte, estuvo mucho tiempo con Pablo y hablaba mucho de Pablo, pero no nada más en el Evangelio, sino en los Hechos de los Apóstoles. Bueno, como les estaba yo diciendo, también nos habla que Jesús es encontrado en el templo platicando con los maestros de la ley en una de las visitas de José y María y Jesús a Jerusalén. Y ya después ya nos empieza a hablar, igual que los otros evangelios, del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, de las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo en el desierto, después de haber estado ahí 40 días y 40 noches. Nos habla de la pesca milagrosa, nos habla de que Jesús sana a muchos enfermos, leprosos, paralíticos, también el llamado a Leví, otro de los discípulos, hijo de Alfeo. Habla de la cuestión del ayuno. El árbol se conoce por su fruto, dice uno de los pasajes bíblicos de Lucas. Y que también tenemos que tener el amor a los enemigos. Nos habla de la resurrección de un niño del pueblo de Naín, que su mamá era viuda. Nos habla de la curación de un criado, de un oficial romano. Y también nos habla de la adúltera que visita la casa de Simón el fariseo. Nadie nos lo menciona, nada más Lucas, nos menciona ese suceso, ese evangelio. Eso está ahí en el capítulo 7, versículo 36, en donde la casa de Simón de fariseo llega a la mujer adúltera y que muchos la confunden con María Magdalena. María Magdalena no es, aquí no se menciona que haya sido ella, y aquí nos menciona ese evangelio en donde está Jesús invitado por el fariseo a desayunar, a comer, estar ahí, y llega esta mujer y le llora a sus pies. También nos menciona el suceso de que las mujeres que ayudaban a Jesús no solamente era María Magdalena, o sea, María la de Magdala, sino había otras mujeres también que seguían a Jesús. Una se llamaba Susana, otra se llamaba Juana, otra se llamaba Salomé, y eran mujeres que le iban ayudando a nuestro Señor Jesucristo. Discípulos. Nos habla también de muchas parábolas, la parábola del sembrador, y la explica, la parábola de la lámpara. Nos dice también que encuentra María y los hermanos de Jesús a Jesús y le dicen: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Ya sabemos que los hermanos de Jesús pues son los medios hermanos, ahora le decimos medios hermanos en la actualidad, pero en realidad eran hijos de José, porque José había sido ya viudo, y por eso Dios lo escogió para encargarle el cuidado de nuestra Santísima Madre. Nos habla también de la hija de Jairo, que es curada, una niña de 12 años, y también ahí nos dice que hay una mujer de 12 años que ha estado sangrando durante 12 años, y es curada en el momento que ella le toca la túnica a nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de la multiplicación de los panes a 5,000 hombres, al igual que lo mencionan otros evangelios, como el de Marcos, pero aquí no nos menciona Lucas, que también hubo una multiplicación de panes y que le dio de comer a 4,000 personas. Lucas no nos menciona eso. Nos menciona un error que tuvieron Santiago y Juan. Esto está en el capítulo número 9, en el versículo número 51, que un pueblo samaritano no los quiso recibir, y Santiago y Juan le piden a Jesucristo
permiso para bajar fuego del cielo y destruirlos. Y pues, ¿cómo va a permitir nuestro Señor Jesucristo eso, no? Pero nos damos cuenta que Santiago y Juan, los hijos del Señor Zebedeo, pues también tienen errores, ¿no? Cometen errores igual que Judas Iscariote, igual que Pedro, que lo negó, igual que Tomás, que no creyó. Y bueno, pues, son datos que ustedes deben de tener, porque siempre nada más satanizamos, acusamos a Judas Iscariote como si fuese él lo peor. Y pues no. Nos menciona aquí que Jesús me envía a 72, de dos en dos, a los pueblos y lugares, para que preparen, para que prediquen, para que les lleven la paz y el amor que Cristo nos había traído. Y los discípulos, en nombre de Dios, curan a los enfermos, sacan demonios. Nos habla de la parábola del buen samaritano. Nos habla también que Jesús estuvo en la casa de Marta y María. Eso no nos lo mencionan otros evangelios, nomás nos lo menciona Lucas, en donde le dice: Marta, Marta, estás preocupada y afligida por muchas cosas, pero María ha escogido lo mejor. Aquí no nos dice que sea María de Magdala, ¿eh? Hago la aclaración, porque también mucha gente dice, la hermana de María Magdala es Marta y es Lázaro. No. Ellos vivían en Betania. Marta y María y Lázaro vivían en Betania y eran hermanos. Y María pues era de Magdala, o sea, no vivía ahí. Seguía a Jesucristo, sí, andaba por ahí, pero no tiene nada que ver con esas personalidades. Y nos topamos en el capítulo 11 de Lucas con un suceso importante. Jesús, Lucas, al igual que Mateo, en el capítulo 11 pronuncia esa oración que hoy en día la tenemos, que es el Padre Nuestro. Solamente lo menciona Mateo y lo menciona Lucas. Son los únicos dos evangelios que nos mencionan esa oración, que hoy en día es la oración que siempre hacemos. Digo, hacemos muchas, pero esa es la principal, la que nuestro Señor Jesucristo les enseñó a los discípulos. Y nos sigue dando muchos pasajes bíblicos, pero los más importantes, bueno, pues los estoy denunciando para que ustedes los tengan y vean cómo hay ciertas cosas que no se mencionan en otros evangelios. Y debemos de ir viendo que, por ejemplo, aquí nos menciona la parábola de la gran cena, y eso lo menciona Mateo. Y nos hace una parábola del pastor que encuentra a su oveja. Es muy clásica esa, ¿no? Hasta hay películas, hay pinturas, hay fotografías de que Jesús va y busca a la oveja perdida y deja las otras 99, ¿no? Nos habla de la parábola de la mujer que encuentra su moneda, la parábola del padre que perdona a su hijo, la del hijo que se va con la riqueza y la despilfarra, y después regresa con su padre y le hace una gran fiesta y el hermano se enoja, porque él está siempre con su padre y le obedece, y no fue a despilfarrar toda su herencia en cosas vanas y pecaminosas. Y cuando regresa, el papá le da mucha alegría, pues sí, porque es como cuando uno se arrepiente y nuestro Padre Dios le da mucho gusto que después de haber vivido una experiencia negativa, reaccionemos y nos arrepentimos de lo mal que hemos hecho. Nos menciona algo que no mencionan los otros evangelios, que es el rico y el Lázaro. ¿Sí? Es otro evangelio, eso está en el capítulo 16, en el versículo 19. Ahí lo pueden leer ustedes con más calma y lo pueden ustedes interpretar de que el rico pues tuvo todo y Lázaro no. Y aquí el rico le dice al padre Abraham que deje que Lázaro vaya y les diga a sus familiares de que pues sí existe el más allá. Pero muy claramente ahí el evangelio, ya ustedes lo leerán,
dice que los de allá no pueden venir para acá y los de aquí no pueden ir para allá. Y hablan de la resurrección. Pueden leerlo, pueden disfrutarlo, para que lo puedan ustedes entender. Como les digo, esto solamente se menciona en este Evangelio de Lucas. No se menciona en los otros. También nos menciona aquí, ya después, que Jesús encuentra a un personaje que se llama Zaqueo, que es jefe de los que cobran impuestos para Roma. Zaqueo quería conocer a Jesús, pero como era chaparrito se sube a un árbol. Y cuando pasa Jesús, le dice: baja, Zaqueo, porque voy a estar en tu casa, ahí me voy a quedar un rato, voy a hablar contigo. Y bueno, pues eso lo tenemos ahí en Lucas capítulo 19, versículo 1. Ahí lo pueden ustedes también leer. Nos habla de la parábola del dinero, nos habla de cuando Jesús entra a Jerusalén, la parábola de los labradores, la ofrenda de la viuda pobre, que también nos hablan otros evangelios como Marcos, que da más la viuda pobre que aquellos que dan mucho en el templo, porque les sobra. Nos habla de las señales del fin. Y ya en su pasión de nuestro Señor Jesucristo, pues nos habla de todo, ¿no? Desde cómo van a arrestar a Jesucristo, la cena, anuncia que Pedro lo va a negar, la oración del huerto, arrestan a Jesús. Jesús está ante la Junta Suprema, que son Caifás y Anás, y también ante Pilato, ante Herodes. Es sentenciado a muerte, es crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice una de las palabras que no se dice en otros evangelios: perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas no están en los otros evangelios, ¿eh? Quiero informarles que las 7 palabras o las 7 frases que nuestro Señor Jesucristo dijo no están en un solo evangelio, son sacados de los 4 evangelios. Las 7 palabras o las 7 frases que dice nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues aquí estamos viendo que nada más está la segunda, que es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La tercera, que es cuando habla con uno de los crucificados que están con él, y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la última, que dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto lo tenemos en Lucas capítulo 23, en el versículo 33 y siguientes. Ahí pueden encontrar esas 3 frases o 3 palabras. No vienen aquí las 7, como les menciono. En los 4 evangelios que tenemos, de ahí sacamos las 7 frases que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz. También quiero informarles aquí que nuestro Señor Jesucristo también hay una explicación con respecto a la resurrección de Jesucristo. Y eso pues sí viene en los otros 3 evangelios. Es muy importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nos habla del camino de Maús. Solamente Marcos lo habla. Y Lucas, Mateo y Juan no nos lo mencionan. Y siendo que Mateo y Juan pues eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo y no nos hablan de este suceso. Pero Marcos sí y Lucas también. Nos hablan del camino de Maús, cuando encuentran 2 personas, encuentran a nuestro Señor Jesucristo y hablan con Él. Ahí lo pueden ustedes ver, está en el capítulo 24, en el versículo 13. Nos habla de que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En el último capítulo, 24, versículo 50, dice: luego Jesús los llevó fuera de la ciudad hasta Betania, y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Fue llevado al cielo. ¿Quién se lo llevó? Nuestro Padre Dios. Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos. Y estaban siempre en el templo alabando a Dios. No se les olvide. ¿En dónde fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo? En Betania. Así lo dice Lucas. Así lo dice el Evangelio y también lo dice Marcos. ¿Sí? Jesús lleva a los discípulos afuera de la ciudad a un lugar que se llama Betania.
Sí, ¿no? Porque si algún día quieren ustedes ir allá a esos lugares que les decimos lugares santos, pues cuando estén en Betania, pues deben de acordarse que nuestro Señor Jesucristo, ahí, nuestro Padre Dios, le llevó a cabo la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Voy a proseguir explicándoles o diciéndoles que Lucas escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, que los historiadores y los teólogos dicen que pues es una continuidad del Evangelio. Y pues sí, porque si ustedes se dan cuenta, casi sigue con la misma tonalidad, la misma forma, el mismo mecanismo. Y nos damos cuenta que el Evangelio de Lucas es muy explícito, es muy coordinado, está como muy bien hecho. No así los otros evangelios. ¿Por qué razón? Pues porque Lucas era una persona preparada, estudiada. No era judío, y no por eso les voy a decir que los judíos no son preparados, sino que pues tenía conocimiento, era culto, porque no solamente era médico, también era pintor, y en este caso pues ya era escritor, y lo hacía muy bien. Su evangelio pues sí, fue escrito en griego, él no lo escribió en arameo, pues no era judío. A lo que voy es de que en los Hechos de los Apóstoles nos habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y de la elección de Matías para sustituir a Judas Iscariote, ya que él se había querido ahorcar. Y había dos personajes, Barsabás y Matías. Barsabás decían que era un hombre muy justo. Y de Matías, pues no nos dice nada Lucas cuál era de sus virtudes que tenía Matías, pero bueno, pues es el que reemplaza a Judas Iscariote. ¿Y para qué quería reemplazar a Judas Iscariote? Pues por la simple y llana razón que nuestro Señor Jesucristo siempre, para mandar a sus discípulos a llevar la palabra de Dios y su doctrina a la gente, los enviaba de dos en dos, no los enviaba de uno por uno. A ver, tú vete para acá al norte, tú para el sur. No, los enviaba de dos en dos porque dice que en donde hay dos o más en su nombre, Él está en medio de ellos. Así es el formato, ese fue el plan, ese fue el mecanismo, así lo hizo Jesucristo y pues así lo entendemos y así es. Y entonces, pues, si se había muerto Judas Iscariote, pues quedaban 11, tenían que elegir a otro. Esos son el mecanismo que ellos entendieron y eligieron a Matías. Es la primera elección, por decirlo así, de un sacerdote. Es la primera elección que tenemos, la base de lo que ahora hacemos o de lo que hace la Iglesia Católica para elegir al Papa. Se encierran en un cónclave, ¿verdad? Que es cónclave significa bajo llave. Se encierran en un lugar, allá en el Vaticano, lógico, ¿verdad? Se podrían encerrar en Cancún. Sí, pero no, allá en el Vaticano se encierran, hacen oración, supuestamente. Yo nunca he entrado cuando hacen eso, pero pues es lo que dice la historia y lo que dicen los informantes. Están ahí hasta que se elige al nuevo Papa, ¿no? Hacen oración. Pues así hicieron acá, sí. Los discípulos se pusieron a hacer oración y eligieron de estas dos personas, Barsabás y a Matías, pues eligieron a Matías. Y eso solamente nos lo dice Lucas. Bueno, nos habla también de la venida del Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 50 días después. ¿Cuándo fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo? 40 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea que pasaron 40 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y todavía duraron 10 días más para que viniera Pentecostés, que viniera el Espíritu Santo a todos los creyentes, a todos los discípulos y en este caso a los 12. Ya contando a Matías, sí, porque Judas Iscariote pues ya no estaba, ¿no? Bueno. Y podemos verlo también que nos está hablando de algo que nosotros siempre hemos discutido. Pedro, su actividad doctrinal es muy exhaustiva. En cambio, Pablo, su situación era viajar y llevar la palabra a otros confines. Y Pedro, aquí Lucas nos menciona
que está ahí en Roma, en Jerusalén. Y Pedro se queda ahí. Y él es el que empieza a predicar en esos lugares. Muy difíciles, ¿eh? Porque por eso lo arrestan a Pedro, lo meten a la cárcel. Ya lo sabemos que nuestro Señor lo libera de la cárcel. ¿Y a dónde va a parar cuando sale de la cárcel? Pues esconderse a la casa de una señora María, llamada María, que es la mamá de Juan Marcos, del evangelista que nos escribió sus 16 capítulos. Bueno, son los que tenemos, ¿no? Porque en realidad teníamos más, pero pues no los escondieron. Vemos entonces que los discípulos escogen a otros, y les pueden decir diáconos o ayudantes, para que ellos no se dediquen nada más a estar ayudando a la gente en cuestión del alimento, en cuestión de las enfermedades, sino que su primordial objetivo que tenían los apóstoles era llevar el mensaje, explicar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, explicar todas esas parábolas que acabamos ahorita de mencionar, que están escritas aquí en Lucas y que también están escritas en los otros evangelios. Perdían mucho tiempo en estar ayudando a la gente, porque había mucha gente enferma. Y había mucha gente pues, que no tenía que comer. Entonces deciden los discípulos, los apóstoles, ya en este caso, en elegir a otros personajes importantes para que ellos se dediquen a esos menesteres de curar a los enfermos, de asistir a las viudas, de asistir a los huérfanos, de darle de comer al necesitado, para que ellos no perdieran tiempo en eso y estuvieran ellos predicando, los discípulos. Ya hemos visto nosotros en otras explicaciones, en los lugares en donde los discípulos se dedican a predicar, unos se van a la India, otros se van a la península ibérica, otros se van a Etiopía, y así. Pedro se queda en Roma, o en Jerusalén también. Para llegar a Roma, pues tuvo que embarcarse Pedro, ¿eh? No crean que tomó un camión, porque de Jerusalén a Roma, pues hay que cruzar el mar, ¿eh? No crean que está cerquita, ¿eh? O sea, se llevaba bastante tiempo. Y bueno, pues estos nuevos personajes los tenemos aquí en el capítulo número 6 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 5. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, uno de Antioquía, que antes se había convertido al judaísmo. Esos son los personajes que escogen para que les ayuden en las labores con la gente. Pero Esteban no solamente hizo eso, sino que también se puso a predicar la palabra de Dios. Lógico, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, pues hacen y deshacen, explicándole a la gente todas las necesidades que tenía la gente de conocer a nuestro Señor Jesucristo, sus hechos. Por eso este libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. Y ahí sigue y nos explica que arrestan a Esteban, nos explica la defensa de Esteban, la muerte de Esteban. Qué barbaridad, ¿no? O sea, como les mencionaba yo, el predicar la palabra de Dios en un principio, la iglesia primitiva, les costaba la vida. En la actualidad, pues no te cuesta la vida estar predicando. Estar conociendo a Dios, amarlo y servirlo, pues no. No es una cosa así como que te metan a la cárcel, ¿no? Pues en aquellos entonces, pues imagínense, los romanos tenían sus propios dioses, sus dioses de piedra, así como los griegos, los de Grecia, también tuvieron sus dioses de piedra. Los egipcios también tuvieron sus dioses de piedra, ¿sí? Aquí en América, aquí en México, en la Nueva España, como les decían cuando llegaron aquí los españoles, pues también tenían dioses de piedra, ¿sí? El dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios de la noche, todo, ¿no? Bueno, no les voy a dar yo clases de historia porque ni sé yo historia, ¿no? Pero pues aquí teníamos a Tlaloc, ¿sí? A Huitzilopochtli. Y bueno, pues también tenían dioses paganos, así les decimos. Pues imagínense
empiezan a predicar los discípulos a nuestro verdadero Padre, a nuestro verdadero Dios, al Todopoderoso, y que nuestro Señor Jesucristo había doctrinado para explicarnos todos los sucesos que ya lo hemos nosotros leído en los evangelios, pues los romanos, ¿qué iban a entender? ¿Qué iban a creer y qué iban a aceptar? Pues no. Y decían, una nueva secta, está jalando mucha gente, no nos conviene. Y los mismos fariseos escribas, que eran los judíos, su compatriota, nuestro Señor Jesucristo, deciden mandarlo matar. Pues la situación era muy difícil para la iglesia primitiva, no crean que era muy fácil. Y como les digo, hoy en día, ¿quieres ir a misa? ¿Quieres ir a hacer oración al templo? Nadie te dice nada, nadie te dice no. Si no vas, a la cárcel. Si no vas, te golpeamos. Si no vas, sí, te matamos. Cuando llegaron aquí los primeros cristianos, los misioneros, ¿qué es lo que hicieron con los indígenas? Y eso lo cuenta la historia, En la época de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, ¿qué es lo que hacían con los indígenas? Los golpeaban si no llegaban a tiempo a la doctrina a los indígenas. Les daban sus riatazos, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde? Te debiste haber parado más temprano. Y si no aprendían bien la doctrina que les estaban impartiendo los misioneros, les daban sus golpes. Es algo increíble, ¿no? No debía de ser, pero pues desafortunadamente así fue, ¿no? ¿Cómo era posible? Cuando nuestro Señor Jesucristo golpeó a los discípulos, no se menciona eso. Bueno, y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos sigue diciendo varios sucesos, ustedes lo pueden observar, y uno importante también es la conversión de Pablo. Dice uno, bueno, si el Evangelio de Lucas, que escribió, su informante fue nuestra Santísima Madre, desde el capítulo 9 en adelante de los Hechos de los Apóstoles, ¿quién sería el informante? Pues Pablo. ¿Quién le contó a Lucas cómo fue la conversión de Pablo? Pues Pablo. Lucas fue su discípulo. Lucas fue su discípulo de Pablo. Pablo era una personalidad, era un comerciante, era hacedor de tiendas de campaña. Ah, sí, porque se vendían mucho las tiendas de campaña por tantas peregrinaciones o tantas caravanas que había de un lugar a otro. La gente pues iba de un lugar a otro en caravanas, no iban solos, ¿verdad? 2, 3 personas, no, iban cientos de personas. Y pues les agarraba la noche y pues no se iban a dormir al aire libre, ¿verdad? Entonces compraban sus casas de campaña, ¿verdad? Pues Pablo a eso se dedicaba. Es Pablo de Tarso, ¿verdad? Porque ya había nacido allá, pero él sí era judío. Y era una personalidad porque sí tenía estudios, al igual que Lucas. Por eso se llevaban muy bien, se entendían muy bien, porque eran como del mismo nivel, ¿no? Hagan de cuenta que iban en la misma universidad. Los dos eran profesionistas, ¿verdad? Por decirlo así. Y en el capítulo 9 se nos menciona cómo es la conversión de Pablo. Y bueno, pues ahí lo pueden ustedes leer y se van a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo se le aparece a Pablo y le dice que ahora lo ha escogido a él para que le lleve el mensaje de salvación a todos los confines de la tierra. Este trabajo que le encomiendan a Pablo, ¿saben quién debió haberlo realizado? Pues nada más ni nada menos que Judas Iscariote. Pero pues como se había tratado de ahorcar y murió en el accidente, pues ya no pudo realizar esta obra, esta empresa que Dios le había encomendado. ¿Por qué Judas Iscariote hubiera sido el idóneo? ¿O por qué él era el que tenía que hacer esto? Porque también era una persona preparada, porque también era una persona que manejaba varios idiomas y conocía muchas regiones. Entonces para él hubiera sido muy fácil. Pero pues al morir, nuestro Señor lo reemplaza con Pablo, otro personaje con las mismas cualidades, podríamos decirlo, ¿verdad? Con las mismas facilidades. Bueno, y vemos cómo Saulo pues primero escapa de los judíos, porque al ver los judíos que Pablo ya andaba haciendo lo mismo que los demás cristianos,
pues lo persiguen, siendo que Pablo perseguía a los cristianos. Sí, porque déjenme decirles que Pablo era como un chismoso. Iba y le decía a los soldados, aquí en esta casa están encerrados varios que andan predicando el cristianismo, vengan y atórenlos. Y ahí iban. Ahora sí que la policía, ¿no? Los soldados y arrestaban y maltrataban a los cristianos. No nos menciona aquí que Pablo haya mandado él a hacer algo en contra de los cristianos de otra índole, solamente él era un informador, andaba de chismoso, ¿eh? Sí, bueno, ahora lo tenemos de santo, al chismoso Pablo. Bueno, eso dentro de la Iglesia Católica, ¿no? No sé si en otras iglesias hagan lo mismo, pero bueno. Nos menciona también que, pues, Pedro se encuentra con Pablo en una ocasión. Pablo lo visita, hay una comunicación entre ellos, intercambian situaciones. Nos habla de la muerte de Santiago y el encarcelamiento de Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, lo que ya habíamos hace rato mencionado. Nos menciona también la actuación de Bernabé y Saulo cuando comienzan su trabajo pastoral. Pablo y Bernabé en Antioquía y Pisidia. Nos habla otra actividad también de Pablo y Bernabé en Iconio. Nos habla que Pablo anda en Listra. Pablo y Bernabé vuelven de Antioquía y a Siria. ¿Se dan cuenta cómo van a lugares muy lejanos de Jerusalén a predicar? Y Bernabé lo anda acompañando, siendo que Bernabé, su primo Marcos, Juan Marcos, pues ya Juan Marcos se había incorporado como discípulo de Pedro. Y pues Bernabé continuaba y estaba con Pablo en sus viajes. Y bueno, ya después hablaremos de Pablo de una manera más precisa. Aquí solamente estamos viendo que Lucas menciona mucho a Pablo desde el capítulo número 9, porque pues Pablo le dio toda esa información a Lucas y Lucas lo fue escribiendo de una manera muy explícita, ¿eh? Muy bien, mejor que Mateo, mejor que Marcos, es más, hasta mejor que Juan va explicando Lucas las cosas. Pues era lógico, ¿no? Por lo que les acabo de mencionar, era una persona preparada. No solamente era médico, sino también era pintor. Nos habla de que Pablo fue a Macedonia, a Grecia, a Troas de Mileto. Nos habla que visita Éfeso. Hay problemas en Éfeso. Y bueno, pues también nos está hablando de la situación que hay de Pedro y Pablo. Yo les invito a que ustedes lean con calma todos los Hechos de los Apóstoles. Y les digo con calma para que lo vayan disfrutando y se vayan dando cuenta de cuál es la actividad de Pablo y la situación que a veces tiene en conflicto con Pedro. Y no es de que se llevaran mal, pero tampoco se llevaban muy bien, ¿eh? Ah, sí, porque después dicen, Pedro y Pablo, ¿verdad? Y como si fueran los picapiedra. Pedro y Pablo, ¿no? No, son importantísimos, Pedro y Pablo, ¿no? Vemos cómo Pablo pues va a Jerusalén, pues ahí se encuentra a Pedro. Y también nos habla del arresto de Pablo, porque también lo meten a la cárcel. Y en una ocasión, los carceleros, los que lo meten a la cárcel, pues se arrepienten porque les dice, yo soy ciudadano romano, ¿eh? Y los soldados, pues sí, se espantan porque, pues, ¿cómo pueden meter a un ciudadano romano a la cárcel? Eso era penado. Y pues sí, les da mucho miedo y lo dejan. Casi casi se le hincan y le piden disculpas a Pablo, ¿no? Todo esto que les estoy yo mencionando, pues lo tienen ustedes aquí en los Hechos de los Apóstoles. Y lo pueden ustedes escudriñar. También hay planes de matar a Pablo. Y bueno, pues así consecutivamente vamos viendo diferentes pasajes bíblicos. Pablo llega a Roma también, ¿sí? Sufren un percance, como ya les había yo mencionado, ¿sí? En donde Lucas anda también por ahí.
en donde el barco pues se destroza por las mareas muy violentas que hay cuando él se transportaba para uno de sus viajes, y tienen ese percance. Y bueno, nos menciona en la última parte, y esto es lo que yo quiero pues leerles, en el capítulo 28, en el versículo 17, dice que Pablo en Roma. Dice: 3 días después de su llegada, Pablo mandó llamar a los principales judíos de Roma, ahí en Roma. Cuando estuvieron reunidos les dijo: hermanos, yo no he hecho nada contra los judíos, ni contra las costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, en Jerusalén fui entregado a los romanos, quienes después de interrogarme querían soltarme porque no encontraron ninguna razón para condenarme a muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que pedir que el emperador me juzgara, aunque no tengo nada que acusar a los de mi nación. Por esto, pues los he llamado a ustedes para verlos y hablarles, porque es precisamente por la esperanza que tenemos nosotros los israelitas, por lo que me encuentro aquí encadenado. Ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti, ni ninguno de los hermanos judíos que han llegado de allá nos ha dicho nada malo en contra tuya. Quisiéramos oír lo que tú piensas, porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta nueva secta. ¿Sí? Así que le señalaron un día en el que acudieron muchas personas a donde Pablo estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde, todo el día, Pablo les habló del reino de Dios, trataba de convencerlos acerca de Jesús por medio de la ley de Moisés y los escritos de los profetas. Unos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no creyeron. Y como no se ponían de acuerdo entre sí, comenzaron a irse. Pablo les dijo: bien habló el Espíritu Santo a los antepasados de ustedes por medio del profeta Isaías, diciendo: anda y dile a este pueblo, por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no verán. Pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y sus ojos están cerrados, para que no puedan ver, ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Sepan ustedes, pues, que de ahora en adelante esta salvación de Dios se ofrece a los no judíos, y ellos sí escucharán. Pablo se quedó 2 años completos en la casa que tenía alquilada, donde recibía a todos los que iban a verlo. Con toda libertad anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin que nadie se lo estorbara. Esa es palabra de Dios. Y bueno, pues muy claramente aquí estamos viendo que muchos creen y muchos no creen, y eso pasa hasta en la actualidad. Así estamos ahorita en el 2021. Hay mucha gente que no cree en Dios, hay mucha gente que sí cree, hay otros que pues se vuelven fanáticos, hay otros que se vuelven idólatras, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado, porque podemos caer nosotros también en esos percances si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y pues aquí nos estamos dando cuenta que Lucas escribe exactamente todo lo que le informó Pablo. Los Hechos de los Apóstoles es una continuación, sí, del Evangelio. Y habla de Cristo, y habla de Pedro, y habla de los discípulos, pero ya después del capítulo 9, casi toda la redacción fue escrita conforme a lo que Pablo le había explicado a Lucas. Espero que te haya quedado, pues, claro esto, y si no, te invito a que lo leas, a que lo estudies, a que lo investigues, para que encuentres más cosas importantes que a lo mejor ahorita no las hemos mencionado. Que Dios te bendiga.